6 de la mañana con 35 minutos y a propósito de este tema ya tenemos esta entrevista vía Zoom. Estamos junto a Israel Quino, abogado constitucionalista que está junto a nosotros. Israel, buenos días. Excelente comienzo de año, todo lo mejor para este 2024. Sin duda el 2023 ha finalizado con este tema que ha causado distintas susceptibilidades en distintas áreas políticas de nuestro país. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días, te estamos escuchando. Ayúdanos a comprender de qué se habla a través de este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Estimada Valeria, muy buen día. Igualmente venturoso 2024, éxitos a la familia del ETP y al pueblo boliviano. Indudablemente hemos cerrado un 2023 de una manera muy particular, con elementos de coyuntura en materia constitucional también que está generando un debate muy importante en el país. Sin embargo, hay que ser de pronto muy claros en razón de lo que verdaderamente está ocurriendo en el país a partir de estos fallos de un tribunal constitucional que pretende todavía autoprorrogarse, y justamente a partir de esto pues generar elementos que deben interpretarse en virtud a la ley y la Constitución, lejos de cualquier interés o de cualquier elemento estrictamente político. Esta sentencia 10 de 10 que pues emite una sala, ¿no? La sala cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional, es una sentencia que revisa un amparo constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión, no así el derecho a la reelección indefinida. Un fallo del Tribunal Constitucional tiene cuando menos 4 partes, una parte de antecedentes y partes procesales, ¿no? El por qué motiva el fallo. Tiene una parte de lecturas de paso, ¿no? Lo que se llama en materia constitucional los obiter dictam, los fundamentos que motivan jurídicamente el fallo y la parte dispositiva, la parte resolutiva. En este caso, en la primera parte está el amparo que conoce en Beni, lo revisa. En la segunda parte menciona, ¿no?, de pasadita, podríamos decir, la opinión consultiva 28 respecto a la reelección indefinida, ¿no?, que justamente emite la CIDH. Tiene elementos de fundamento jurídico de resguardo de la libertad de expresión, y en la parte resolutiva también confirma en Bolivia que el derecho a la libertad de expresión está justamente resguardado. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? No hay un elemento dispositivo resolutivo para, primero, limitar la reelección de un presidente en ejercicio de funciones 10 años. No existe, lamentablemente, porque sí, el Tribunal Constitucional debe justamente volver a aplicar, poner en plena vigencia el 168 de la Constitución para que un gobernante solamente esté 10 años de manera continua, ¿sí?, en el país y no más, ¿no? Pero este fallo no dice absolutamente nada de aquello, pero las interpretaciones han generado desinformaciones muy graves al respecto. En esta sentencia, bueno, tú lo decías, hay 4 partes diferentes. Dentro de las considerativas, ¿podría entrar este tema de la reelección del presidente o reelección de algún ex vicepresidente o vicepresidente? No. En los hechos jurídicamente formales no genera ningún elemento de vinculatoriedad, Valeria. Esto significa que cuando un candidato a la presidencia pretenda de pronto, con 10 años en el ejercicio de funciones como presidente quiera habilitarse, creo que nadie, ¿no?, en Bolivia tiene esos 10 años. Todos apuntan, ¿no?, al señor Evo Morales. Sin embargo, el señor Evo Morales, entre sus gobiernos del 2010 al 2015, cumple efectivamente 5 años de periodo en el gobierno. Y del 2015 al 2020 le iban a contar justamente sus otros 5 años sumando los 10. Sin embargo, el señor Evo Morales no cumplió los 10 años de gobierno. Cumplió en su último periodo 4 años, 10 meses y 18 días, haciendo un total de 9 años, 10 meses, y tampoco le aplicaría los 10 años de continuidad en el ejercicio de funciones. Entonces, tampoco le aplicaría a él.
¿no? Una supuesta restricción de un derecho a repostulación, porque tampoco estuvo de manera continua 10 años en el poder. Ahora, del 2006 al 2009, ese periodo no se lo ha contabilizado efecto de la vigencia de la nueva constitución, justamente efecto de un referéndum del 25 de enero del 2009 y puesta en vigencia el 7 de febrero del año 2009. Entonces, no se le ha contado ese primer momento de 3 años de gobierno. Y entre los últimos 10, solo alcanzó a cumplir 9 años, 10 meses y 18 días. Tampoco le aplicaría a él, ¿no?, el efecto de la reelección continua de 10 años. Ahora, si uno pretendería de pronto afirmar, ¿no?, y entender de una manera equivocada esta sentencia 1010 sobre la discontinuidad del mandato, allí sí se tiene un freno, ¿no? Un freno en el rango constitucional. El 168 dice 10 años en el gobierno de manera continua. No hay un artículo en la Constitución que establezca de una manera discontinua. Y dos magistrados de una sala del Tribunal Constitucional no pueden ir en contra de la Constitución. Puede ser que tenga un entendimiento contradictorio sobre otros precedentes constitucionales, pero como no ha generado, el propio Tribunal Constitucional no ha generado un precedente contradictorio, solamente una sala de 2 votos, entonces si en algún momento quisiera aplicarse de pronto esta sentencia, tiene que haber una unificación de sentencias. A ese procedimiento se le llama avocación o resolución de doctrina constitucional. Y esto está vigente a través de la Ley 027 en su artículo 28, parágrafo primero, numeral 15. Solamente de esa forma puede modularse, cambiarse el entendimiento de una sentencia constitucional. Y eso puede tener lugar también de aquí a 2 años, quizás cuando se quieran habilitar binomios y justamente algún binomio, en el caso en particular que pues conlleve al señor Evo Morales, allí habría que interpretar la norma en el momento en el que la autoridad electoral quiera justamente habilitar o inhabilitar. Finalmente, estimada Valeria, esta sentencia de una sala son 2 votos, ¿no? La sentencia de la reelección 084 la ha definido la sala plena del Tribunal Constitucional el 2017, lamentablemente. Entonces, si bien está vigente, solamente una decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional, hoy 9 magistrados, con 5 votos a favor, recién se cambiaría esa aberración jurídica de la sentencia constitucional de la reelección indefinida y que debe el Tribunal Constitucional pues modular y cambiar su entendimiento. Lamentablemente los magistrados están cesados en sus funciones, no tenemos autoridades judiciales que puedan hacer eso en el corto tiempo. Israel, entonces aclaremos, en ninguna parte de la Constitución Política del Estado hay un artículo que no permita la reelección de alguna autoridad. Y segundo, ¿qué pasa si si vamos a autoridades internacionales, por ejemplo a la CIDH? ¿Qué sucedería? Sí, la Constitución, como lo decías, estimada Vale, no prevé una reelección discontinua, ¿no? Eso es importante. No hay una prohibición de reelección discontinua, cualquier gobernante lo puede hacer. Si es que en algún momento el gobernante o el candidato, en este caso el señor Evo Morales, que sería de pronto el aparente principal afectado, por supuesto que en algún momento de su inhabilitación podría acudir a la CIDH, pedir una medida cautelar, justamente obligando al Estado cese la restricción y vulneración a los derechos humanos de cualquier ciudadano boliviano, en particular podría ser el señor Evo Morales, y allí también superponer alguna decisión superior que se tenga en el ordenamiento jurídico interno de nuestro país. Entonces todavía quedaría otra vía. Sin embargo, estimada Valeria, si bien estos elementos son propios de la ley, son propios de la Constitución, hay un efecto, un elemento político transversal, ¿no? Y es que uno puede advertir desde las decisiones orgánicas, institucionales, ¿no?, de diferentes entidades estatales que existe una reticencia, ¿no?, en contra del señor
Evo Morales. Sin embargo, esta reticencia, esta animadversión no puede ser superada por elementos estrictamente personales, institucionales o políticos, ¿no? El propio Tribunal Electoral, que es un juez, un árbitro electoral, tiene a uno de sus vocales que poco más quiere agarrarse a golpes con el señor Evo Morales cuando él debe ser un árbitro, ¿no? Entonces, en tanto y cuanto no se vulnere la constitución política del Estado, no se menoscabe la democracia en el país, todo es válido. Sin embargo, deben alejar cualquier actor político, sea desde el poder, sea desde las instituciones o desde cualquier otro tipo de representación estatal, se tiene que generar justamente un respaldo constitucional y legal, no así de animadversión política. Ello menoscaba la democracia y esto es lo que hay que evitar, independientemente de cualquier ciudadano. No es que sea el señor Morales o algún otro dirigente político o el MAS en particular. La ley es para todos y debe actuarse de manera equilibrada y equitativa. Bien, Israel, la última consulta que yo te realizo es el tema de esta, entre comillas, defensa de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que sucede específicamente en este punto? ¿Qué pasa con aquellos funcionarios públicos que pretenden asumir algún cargo dentro de los magistrados? En el caso de la cúpula judicial en el país, tocando el tema de los magistrados, estimada Vania, ellos han cesado funciones el 31 de diciembre. El día de hoy tienen un acto interno, ¿no? Un acto cerrado en Sucre de inauguración de año judicial. Mire usted la diferencia de otros años, donde estaba el propio presidente del Estado, el presidente legislativo, presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. En este acto no va a participar, y esto es probable, absolutamente ninguna autoridad de los otros poderes del Estado, porque no están legitimando la autoprórroga inconstitucional. No se ha visto antes en Bolivia, en la historia jurídica del país, que un juez falle para sí mismo y se autobeneficie de sus fallos, ¿no? Generando y menoscabando un pilar democrático de nuestro país, que es uno de los pilares de independencia de poderes. Lo que han hecho los magistrados con una declaración, la 49, es generar un golpe judicial a la democracia. Por ello, el día de hoy, ninguna autoridad en los hechos lo va a avalar, y veamos al final de la jornada quiénes van a participar de la inauguración de su año judicial. No van a haber autoridades de los otros poderes del Estado porque no van a legitimar en los hechos aquello. Ahora bien, si quisieran, ¿no?, todavía autoprorrogarse, ellos tienen credenciales, ¿no?, que les otorgó el Tribunal Supremo Electoral hace 6 años. Bueno, entonces, por analogía, habrá también que preguntarles a los magistrados de la cúpula judicial lo que se le preguntó a la señora Yanine Áñez para enjuiciarla en la vía ordinaria, y a la señora Áñez se le dijo: si usted fue presidenta, ¿dónde está el documento jurídico que avala que usted es presidenta? ¿Dónde está su credencial de presidenta? Bueno, habrá que hacerles la misma pregunta a los magistrados. ¿Dónde están sus credenciales que les permite actuar más allá de los 6 años constitucionales y credenciales que los otorga el Tribunal Supremo Electoral? Si sus credenciales ya fenecieron, no tienen competencia, ya no tienen más jurisdicción, estarían ingresando en un escenario de ilegalidad. Y solamente para finalizar, estimada Valeria, cuando una autoridad judicial, ¿no?, emite en este caso, una declaración constitucional, ¿no?, esta declaración, para que surta efectos jurídicos, es decir, para que se aplique, tenga validez, necesita siempre de una ley. Y como no hay ley, no pueden prorrogarse. La otra vía es que haya un decretazo avalando esa declaración constitucional. Y no hay esos dos instrumentos hasta este momento. Por tanto, todos sus actuados son ilegales, todos sus actuados ya son inconstitucionales y van a carecer de legitimidad, de legalidad,
y van a generar un caos jurisdiccional en el país si insisten en quedarse en sus cargos. Ya el Ministerio Público, la Fiscalía, debiera tomar acciones importantes en materia penal, porque al ya no contar con juicio de privilegio, estarían quebrando la Constitución e ingresarían a un juzgamiento de la justicia ordinaria. Entonces, seguramente también habrá que esperar cuál es el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado al respecto. Muchísimas gracias, Israel, por estar junto a nosotros en este espacio de entrevista en RTP Informa. Desearte nuevamente un excelente 2024 y gracias por estar formando parte de esta información y de compartir este conocimiento con la gente. Sin duda las cosas han quedado muchísimo más claras. Gracias, Israel. Agradecido por la invitación, estimada Vale, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecido 2024. Muchas gracias. Buenos días. Israel Quino, abogado constitucionalista, ha estado junto a nosotros. Continuamos con más. Sofía, ¿qué tenemos contigo? Adelante.